Muy buenas tardes, clan, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Espero que vaya el domingo muy bien. Uy, el domingo, ya no sé ni el día en que vivo. El sábado muy bien. Y nada, vamos con la segunda parte de la factoría con César Pérez Guevara, ¿vale? Que nos siga contando qué pasó con Hispanoamérica y tal. Que está interesantísimo. Vamos a seguir. El que te Lo diga a son, ti. yo no voy a ser el que contradiga a mis antepasados. De hecho, gran parte de mi lucha es por hacer que desde el cielo me miren y me observen orgullosos. Eso es parte importante. Eso, Jota, es profundamente hispano. ¿Eh? Eso de actuar conforme a un sistema de valores que permita que tus antepasados, de donde se encuentren, te miren con orgullo. Eso es muy hispano, ¿eh? Muy hispano. Nosotros no tenemos un cielo... A ver, yo porque no... A ver, yo no soy creyente, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo intento construir mi vida para que la gente de mi alrededor esté orgullosa de mí. Mi padre está orgulloso de mí, mis hermanas, todo el mundo que me conozca está orgullosa de mí. Vamos, yo intento llevar mi vida por ese camino, por lo menos. Un cielo corporal, un cielo dionisíaco. Nuestro cielo es de contemplación y de los valores más importantes del espíritu. Entonces, por eso hay que pedir también respeto, así como respetamos el resto de religiones, hay que pedir respeto por nuestra religión, ¿no? Y los católicos tenemos que pedir respeto por las cosas en las cuales creemos. ¿Qué pasó? A ver, cualquiera podría entonces preguntar, bueno, profesor, pero si usted me dice a mí que eso era tan bueno, que eso era tan interesante, que eso era tan bonito, ¿por qué entonces, claro, si era tan bueno, ¿no? ¿Por qué se separaron? Ah, bueno, fíjate tú. Cuando tú observas un hecho como lo que viene a ser estas guerras civiles que se hacen en Hispanoamérica, en América Española, frente a la monarquía, hay que observar algo, es un fenómeno complejo. Los fenómenos complejos no pueden ser observados de una perspectiva simple, porque entonces solamente son una suerte de discursos panfletarios que no llegan a ningún tipo de conocimiento, ¿no? Pero por supuesto que podemos nosotros estudiar un poco qué es lo que ocurría. Mira, Inglaterra comenzó a ser poderosa. Y a mí me encanta cuando en las series y en las películas me venden a Enrique VIII o a Isabel I de Inglaterra como algo importante. No, esa gente, al final del siglo XV, inicio del siglo XVI, no era nada importante. El mundo era España. Cuidado, eso era lo más importante que había. Entonces hoy en día tú lo ves en las series a ellos, en esta etapa, en donde te los ponen como algo importantísimo, ¿no? Y sobre todo le dan a Isabel I de Inglaterra, no, que ella derrotó a Felipe II, la Armada Invencible. Eso son parruchadas, ¿no? Muchísimos más barcos hundieron los españoles y los británicos que esto que dijo Felipe II, que yo mandé a mis hombres no a luchar en contra de los elementos. Porque ¿qué es lo que pasa? La Armada Invencible, bueno, fue la felicísima armada, claro, no, no fueron los ingleses, es que ellos ahora también manejan, ellos tienen a Thor en sus trompas y suenan los cascos, es una cosa absurda, ¿no? Entonces te digo esto porque en ese momento Inglaterra no era nada importante. Ahora, cuando ya tú observas la Inglaterra del siglo XVIII y la Inglaterra del siglo XIX, pues obviamente consiguió poco a poco ir avanzando conforme a sus propios derroteros y logró enfrentarse al mundo hispano y en ocasiones lo hizo con bastante, pero con bastante éxito, ¿no? En otras no. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Porque en las guerras europeas, bueno, en ocasiones obtenían grandes victorias, pero en territorio hispanoamericano hay que ver cómo intentaron los anglosajones hacerse con la América española. Y hay que ver las felpas que le dimos, ¿no? Me encanta Cuando felpa, muy llega el venezolano. almirante Vernon, es que imagínate tú, ¿no? Cuando a inicio del siglo XVIII, el almirante Vernon le dan el encargo de ir a invadir a la maravillosa Cartagena de Indias, lo que hoy en día es Colombia, y el hombre incluso manda a acuñar monedas de la victoria antes de ir, porque esto era demasiado sencillo, eso no había manera. Y ese medio hombre,
como le llaman, que no le digo un medio hombre, eso era más hombre que la gran mayoría de los hombres que hay hoy en día, La representación de la testosterona. llamado Sí, señor. Don Blas de Lezo. Honor a Blas de Lezo siempre. Claro, no, le hacía falta una pierna, le hacía falta un ojo, este hombre estaba todo incompleto, porque hay que ver lo que era en ese momento ser infante de marina. Eso hoy en día que uno lo ve todo muy bonito en las películas, pero wow, ¿no? Sí, hoy Eso- en día estamos amariconados. Sí, no no. sobreviviríamos siendo infante de marinas en aquella época. Pero Don Blas de Lezo, contra todo pronóstico, e incluso en condiciones en las cuales el virrey no parecía estar conforme con él. Creo que, si ahora mismo recuerdo, era el virrey Eslava. Don Blas de Lezo les hace frente y al final termina derrotándolo del modo más humillante posible. El león británico humillado frente a la hispanidad. Cuando el león británico intenta invadir Buenos Aires, intenta invadir territorio de Río de la Plata, también sale con la cola entre las piernas, ¿no? Y yo creo, querido J, que sencillamente se dan cuenta de algo. Dicen, no vamos a lograr, no lo vamos a derrotar, porque esto es Mediante las polémico. armas. Perdona el Claro, matiz. porque esto es polémico, ¿no? Lo que te voy a decir es polemiquísimo. Pero es que lo que hoy en día conocemos como España no es la España peninsular de la época. En ese momento, cuando se llega a territorio americano, y retrotraigo un poco, que es, por supuesto, esta maravillosa persona, el ser humano más importante de los tiempos, que es doña Isabel de Trastámara, Isabel I de Castilla, la reina católica, que logra con la toma de Granada en 1492 y el matrimonio con su esposo, el valeroso y gran rey, don Fernando II de la Casa de Aragón, también Trastámara, ¿no? Y de alguna manera unifican la gran mayoría de la península. Cuando ellos llegan a territorio americano, ellos llegan como reyes de unos reinos que se están unificando, pero España se desarrolla cuando llega a territorio americano. España se consolida y se hace como unidad incluso teleológica en territorio americano. Y todos éramos España. Lo que ocurre es que cuando nos separamos a inicios del siglo XIX, pues quedan llamados entonces España, en los que se encuentran ligados a la península ibérica, y nosotros entonces cogemos los nombres particulares de los sitios, pero todos éramos España. Y eso es muy importante de decirlo, porque hoy en día yo he escuchado incluso algún necio que muestra algún tipo de resabio al momento de decir o hablar acerca de España, pues hay que estar orgulloso de ser español, pero profundamente orgulloso de ser español. Y como decía mi respetado don Pablo Victoria, que Pablo ha fallecido hace poco, colombiano, don Pablo, Pablo le decía al rey en su momento, rey de España, pues mire, le saluda un español del otro lado del océano. Así es como nosotros tenemos que darnos cuenta y estar orgullosos de quiénes somos, ¿no? Bueno, ¿por qué entonces se produce la separación? Los anglosajones se dan cuenta de que no va a haber manera de rompernos por la fuerza. No hay manera. Porque estos españoles, ¿no? Que tienen el espíritu de el gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba, el espíritu de los tercios, el espíritu del hidalgo hispano, no va a ser derrotado. No lo va a lograr. Pero si los ponemos a que se peleen entre ellos, solamente ellos podrán derrotarse. Y hay planes que se hicieron a tal fin, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo se hace? Pues mira, tú comienzas de algún modo a edulcorar a unas élites en particular que forman determinadas ideas que se consideran o que se quieren plantear mucho más avanzadas frente a lo que tienes, de algún modo las alienas de lo que realmente existe y les propones y les prometes cosas. Les haces propaganda. Porque si para algo son buenos los anglosajones, vaya que sí. La Es verdad para que hay hacer que propaganda. reconocerles que son unos jodidos máquinas con el tema de contar sus batallitas y siempre poniéndose como los héroes. No se le puede negar. Son A César lo que es del impresionantes. César son los mejores. Son impresionantes. Son como los culés, ¿no? Los reyes del relato, ¿no? Es como el Barça, ¿no? Los reyes del relato. Como los zurdos. Nosotros no somos buenos de eso. El hispano usualmente, desde siempre, nunca ha hablado bien de sí. Porque forma parte de lo que es nuestro sistema de valores, la humildad, ¿no?
el ser parcos, el ser austeros. Pero el anglosajón no, el anglosajón se vende como el rey del mundo, como el salvador, como el bondadoso, como el que está resolviéndolo todo, ¿no? Bueno, las élites, con el paso del tiempo y por supuesto con la cantidad de conflictos que tiene España en ese momento, es extraordinariamente grande España, tiene posesiones en muchísimas partes, es un imperio gigantesco España, tiene problemas, pero todos los países tienen problemas, porque a veces nos dicen, no, es que España tenía una cantidad de problemas con los Austria, con los Habsburgo, y cuando fallece don Carlos II el Hechizado en 1700 y viene la guerra de sucesión, entonces después vamos a ver a los Borbones que llegan, los Borbones con el reformismo, es que mira, todos tenemos problemas, o sea, todos los países en todos los momentos tienen problemas. ¿Pero por qué nos separamos? Bueno, porque entonces, durante el reinado de los Borbones, vamos a comenzar nosotros a ver como una serie de ideas peligrosas, complicadas, porque la idea que tú puedes plantearme puede ser hermosa, puede ser bellísima, pero si la idea que tú me estás planteando consiste en que el que no piense como tú se le corta la cabeza, se le aniquila, se elimina al otro, pues entonces la idea no será tan bonita o su práctica será un poco terrible, ¿no? Y eso pasó durante el reinado de los Borbones. ¿Puedes desarrollar un poquito ese punto? Esto ocurre. ¿Cuál fue el cambio tan grave para la audiencia cuando los Austria pierden el poder dentro de España? Para el que no lo sepa, los Austria son desde Carlos I y V de Alemania hasta 1700, que hay una guerra porque Carlos II el Hechizado no dejó herederos y se empezaron a pelear. La dinastía de los Borbones, enemigos históricos de España. Sí, claro. Franceses. Franceses. Yo no soy pro Borbón. Eso es otra historia. A mí me encantan los Austria, no me gustan los Borbones. Entonces, ¿cuál es el paradigma nuevo en la nación, en el imperio español, cuando cambiamos de dinastía? No, yo te diría algo. Los Habsburgo tienen un modo de hacer las cosas fundamentalmente en torno a lo que vienen a ser los pactos. Los pactos con los señores de los diferentes pueblos que van consiguiendo, luego entonces los pactos se mantienen o se establecen en virtud de lo que es el desarrollo propio de España en ambos lados, ¿no? Los Borbones, por su parte, reforman esto, ¿no? Y comienzan a controlar un poco más lo que es el territorio americano con una suerte de centralismo, y eso a mucha gente le enfada. Sin embargo, no hay problema al respecto. Esto puede ocurrir. Hay historiadores actuales que dicen que los Borbones le dan cabida a la leyenda negra antiespañola. Y es que Yo les estoy interesa. 100% convencido de ello porque son franchutes. Claro, es que les interesa porque ellos vienen de una guerra en contra de los Habsburgo. A ellos les interesa dejar mal a los Habsburgo y colocar que ellos como que lo están salvando todo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que en todas las familias la gente se pelea. Está bien, pues mira, Felipe V es un rey como lo es, hace sus reformas, tiene sus problemas mentales, Fernando VI y su depresión. Sin embargo, Fernando VI trabaja en unas cosas muy interesantes, sobre todo en remozar la armada. Pero tienen también a Carlos III. Carlos III de Borbón es un gran rey. Fue un gran rey. Una de las cosas que Carlos III hace que a mí no me agrada demasiado es volver a entablar otra vez el pacto de familia, el tratado de sangre con Francia, que hacía que entonces cualquier guerra que a Francia se le ocurriera, porque a Francia le encantaba esa guerra del momento, y como había Borbones en ambos tronos, entonces tú me acompañas porque somos familia, ¿no? Eso al final no le iba demasiado bien a España, porque España terminaba pagando mucho más de lo que debía y terminaba poniendo mucho más o Cuando menos no tenía, no era ella la interesada en dicha. Exactamente, ¿no? Pero bueno, Carlos III tendría sus razones, que de verdad que Carlos III es una figura, te digo, particularmente interesante. Vamos, colega, estás diciendo, amigo, que los hispanos tenemos un problema de buenismo, ¿no? Por eso ha llegado a triunfar los socialistas, ¿no? Porque tenemos un buenismo agregados a nosotros que no se entiende, porque al final se aprovechan de nosotros. Esperamos que lo veo a diario, mi padre es igual. A ver, Carlos III va a dejar un mundo convulso. No él, sino lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Estas ideas que te digo que se estaban colocando en todos los territorios, que estaban en buena medida trayendo complicaciones a las personas, diciendo que son las ideas ilustradas, que son las ideas enciclopedistas, que son las ideas revolucionarias. A ver,
planteamientos ilustrados, planteamientos intelectuales veníamos haciendo en España desde el siglo XVI. O sea, es que la gente como que olvidó lo que se había hecho en la escuela de Salamanca, ¿no? O sea, esto es una cuestión que realmente es bastante lamentable. Luego, cuando Carlos III fallece, que Carlos III de hecho es una de las piezas fundamentales para derrotar a los ingleses en territorio americano y permitir que los Estados Unidos de Norteamérica nazcan, ¿no? Sin el Real de A8 español, sin el gran Bernardo de Galvez, los Estados Unidos no habrían nacido. Esa Bloqueando en Cuba las ayudas inglesas, ¿cierto? Es que es mucho más allá de eso. O sea, tú ves por lo menos no solamente el financiamiento, sino también batallas como la batalla de Pensacola, y tú vas a observar que los españoles son los grandes hacedores, ¿no? Solamente que los franceses también se dan muy buena publicidad. Entonces, diciendo que los franceses son los que ayudan, ya va, y los españoles, por algo Bernardo de Galvez es considerado uno de los principales hacedores de la independencia. A ver, ¿qué es lo que ocurre entonces? Nacen estas esta joven república de esas 13 colonias, porque la gente no lo sabe. Pero se suele siempre hablar de que los Estados Unidos son grandiosos, son un gran territorio. No. Los Estados Unidos nacen como 13 colonias pequeñitas, ínfimas, no tienen nada que ver con el territorio que son hoy en día. Un territorio que comienzan a comprar, que comienzan a desarrollarse y además le quitan a México más de la mitad del territorio. Pero curiosamente, querido J, mientras los Estados Unidos ayer, en el siglo XIX, le quitaron a México más de la mitad del territorio, yo no escucho a Claudia Sheinbaum, a Andrés Manuel López Obrador, diciéndole a los norteamericanos, pidan perdón o devuélvanos lo que nos quitaron. No, de hecho, creo que en California había, no sé el número exacto, pero perdiendo California a manos de los norteamericanos, perdieron, no me atrevo a decir una cifra, pero el oro que había en California. Sí, claro. O sea, creo que es infinitamente superior a todo lo que extrajeron los españoles durante el imperio. O sea, el ridículo que hacemos los hispanos cagándonos en nuestra propia historia, a mí me parece una cosa apoteósica, es increíble y solo beneficia a los que mandan, beneficia a los anglosajones, beneficia a los y también a los franceses. Volviendo al tema de por qué nos... A eso voy, ¿no? En esa época, ya cuando fallece Carlos III, viene Carlos IV de la Casa de Borbón, el hijo de Carlos III, nos vamos a conseguir nosotros con que va a darse la Revolución Francesa. A ver, la Revolución Francesa, estas ideas de libertad, de igualdad, fraternidad y en general, estas ideas que querían ser superiores a todo lo anterior, por supuesto, el modelo de ellos, pero los hispanos teníamos unas grandes respuestas antes de eso, ¿no? Que lamentablemente como que nos hayamos olvidado de ellas o no le hacíamos caso, comienzan a prosperar. Y por supuesto que entonces veremos nosotros cómo España va a entrar incluso en guerra con Francia y luego va a terminar pactando con lo que va a ser la Francia de la época y luego particularmente con la Francia napoleónica, ¿no? Por hacer un poco corto el cuento. Y esto va a llegar a su punto más neurálgico cuando españoles de ambos lados del océano van a ver que Napoleón Bonaparte en el año 1808 invade la península ibérica, ¿no? Manda a Bayona, al rey depuesto recientemente a Carlos IV y a su hijo, el príncipe de Asturias, que se había proclamado Fernando VII. Entonces hay pugna, ¿no?, en la cabeza de la monarquía. Y lo que va a ocurrir es que los territorios americanos, los franceses van a enviar emisarios a decir, bueno, mira, el nuevo rey es José Bonaparte, punto. Ahora es una dinastía francesa, ¿no? No es el mismo momento histórico. Cualquiera podría pensar, bueno, pero cuando llegaron los Borbones no pasó nada, y también era una dinastía francesa. No es el mismo momento histórico. O sea, ya había pasado 1648, ya había otra noción acerca de las realidades en ese momento. Y lo que estaba haciendo Napoleón era vulnerar un paso franco que le habían dado para llegar a Portugal, una traición, por supuesto, y no solamente se levanta la península ibérica frente a los franceses, América también. Entonces tú vas a observar, y esto no lo cuenta nadie, y esto que voy a decir a la gente la va a alarmar, pero los movimientos que comienzan a darse en Hispanoamérica no son movimientos de independencia. Si tú lees por lo menos el acta de independencia, el acta del 19 de abril del año 1810 de Venezuela, cuidado, cuidado. No, Bolívar no tenía nada que ver en eso. Bolívar era considerado un joven peligroso por ideas radicales. Bueno, ahora hablamos de Bolívar. Vamos a terminar con Bolívar. El acta del 19 de abril del año 1810 dice que somos bien españoles,
que estamos orgullosos de ser españoles y que repugnamos a los franceses. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Lo que pasa es que obviamente se constituye un autogobierno porque al estar presos los monarcas que pueden tener legitimidad en España, entonces claro, acercarse a un consejo de regencia es algo un poco más complicado. Pero de lo que va a pasar después, en el año 1811, en que se declarará una independencia y otras no es lo que se venía diciendo desde el principio. Pero es que las élites claramente fueron engatusadas en buena medida por los anglosajones, ¿no? Los franceses también estaban muy felices con el rompimiento entre los españoles, porque mientras los españoles se rompieran, pues entonces uno menos al cual luchar. Y si España efectivamente se desintegraba, ibas uno a uno quitándole cosas y estableciéndote sobre ellos. Entonces esto es lo que va a ocurrir. Ya Fernando VII, que yo sé que hoy en día hay quien pretende de alguna manera redarguir su figura de algún modo, es el peor soberano para el peor momento. Pero terrible, ¿no? Decían que era un cornudo. Era un cornudo, era un beta simp. Para los que me seguís, sabéis, estos términos no existían en la época, pero era infiel con un cortesano que se llamaba Manuel Godoy. ¿Cierto? Bueno, de Godoy se han dicho tantas cosas. Se ha dicho incluso que Godoy también tenía cariño con la reina, la madre de Fernando VII. El príncipe de la paz es una de las figuras más terribles, ¿no? Carlos IV es un rey débil, Manuel Godoy es un personaje espantoso, nefasto, y Fernando VII es un rey terrible. Es un rey que no quiere perder América, pero es un rey entonces que se pelea con los liberales. A pesar de que la gaditana, la Constitución de Cádiz, la Pepa, llamamos la Pepa, porque fue dictada el día de San José, entonces lo llamamos la Pepa, ¿no? Es una constitución hermosa en algunos aspectos, aunque por supuesto que el propio establecimiento de la constitución, esto necesito mucho más espacio para desarrollarlo, pero es una constitución que tenemos que observarla con un poco de ojo, ¿no? No es tan fácil hacerlo en tan pocos momentos. Sin embargo, la constitución de Cádiz dice que son españoles los que viven en ambos lados del océano. La Constitución francesa decía expresamente que solamente eran los franceses los que vivían en territorio francés en Europa. Lo demás no. Es la gran diferenciación entre otros europeos. ¿Te das cuenta? El mundo hispano, claro. Mientras el rey Jorge hizo que las colonias, que si eran colonias, eran netamente factorías, eran lugares para depredar, depredar y rapiñar el territorio anglosajón, ¿no? Eso sí eran colonias, hace incluso que estas colonias de quienes tengan que pagar la guerra a Inglaterra en ese momento, por eso es que se levantan las 13 colonias. Esto era territorio español, eran españoles, no eran ninguna colonias, ¿no? Para nada, pero es que no tenían incluso un tipo de venación como se señala en las colonias. Bueno, entonces por supuesto que es una gran diferencia, es una evidente diferencia. Y entonces, bueno, estos países comandados por unas élites auspiciadas por los anglosajones, terminan desplazando a los que son mucho más calmados, mucho más pacíficos, que son españoles, ¿no? Que se sienten engañados, porque ellos lo que hicieron fue levantarse a favor de España, pero no para hacer ninguna independencia. Y entonces comienza Inglaterra a financiar, aunque dice que es aliada de España, en contra de Napoleón, aliada de España, pero cuando podía destruir una factoría, la destruía, ¿no? Inglaterra en territorio español. Y además comienzan a financiar a los que están haciendo los movimientos secesionistas en estas guerras civiles. No independentistas, no, es que son secesionistas. Igual que los catalanes. Es que eso lo decía mi estimado Carlos Leáñez Aristimuño. Carlos decía que los planteamientos que establecen hoy en día el separatismo catalán es idéntico a lo que ocurría en esa época, ¿no? Son idénticos. A veces nada parece cambiar el nombre y es lo mismo. O sea, hay discursos que no tienen absolutamente ninguna diferencia. Y por supuesto que comienzan las cosas espantosas, ¿no? Hay algunos lugares, la guerra siempre es algo terrible, pero hay algunos lugares en los cuales la guerra llega a unos tintes tenebrosos. Cuando Simón Bolívar. Hablemos de Simón Bolívar. Vamos a dar sección Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar. El libertador. Ojo. Ese es el título que le han dado. Figura prácticamente idolatrada, elevada a los altares. ¿Quién fue Simón Bolívar? Y vamos a hacer un desarrollo de su figura dentro de esta historia. Apasionante, bajo mi punto de vista. Bueno, yo te voy a decir triste, perdona que interrumpa. Y triste. Yo te voy a decir algo
te voy a decir algo que me parece interesante al momento de abordar a Bolívar, ¿no? Para que la gente lo pueda comprender con claridad. Primero te voy a decir que no fue Simón Bolívar. Y ¿Quién después, no fue Simón Bolívar? y después te voy a decir que fue Simón Bolívar. Yo escribí, estando en Venezuela, un ensayo llamado Bolívar debe morir. Más vale que no. Quiero leérmelo, Te profesor. lo voy a pasar. Quiero leérmelo. Quiero aprender. Era un ensayo en el cual, desde la filosofía de la historia, yo decía que a ese monstruo, a esa figura que se ha creado en torno a los restos del personaje histórico que fue Simón Bolívar, pues debemos aniquilarlo, debemos matarlo. Por fin debe morir este falso Dios que nos comanda de alguna manera, ¿no? ¿A qué voy yo con esto? Simón Bolívar no fue un hombre de izquierda, marxista, revolucionario, lo que quieran decir, ¿no? Simón Bolívar, y por una parte no puede ser marxista porque Bolívar fallece en el año 1830, es decir, fallece mucho antes de que Marx realice lo que viene a ser, si ahora mi memoria recuerda, Marx publica el Manifiesto del Partido Comunista en el año 1848. O Bolívar, yo sé que dicen que era todopoderoso y perfecto y también sería divino, entonces que bueno, el hombre habría leído a Marx antes de que Marx escribiera su obra fundamental, porque el Capital es posterior, ¿no? Los manuscritos económicos y filosóficos son de hecho del año 1844, que los publica con posterioridad. Entonces, Bolívar no podía ser marxista, es una imposibilidad. A tal punto que cuando a Marx le pagan un dinerillo para que haga una biografía de Bolívar, pues le dice de todo, le dice Napoleón de las retiradas, etcétera, etcétera, etcétera. Marx en la biografía de Bolívar dice que Bolívar es un ser infame y malévolo, ¿no? Esto que estoy diciendo yo seguramente más de uno que hoy en día se llama marxista bolivariano le va a aterrar. Pero Marx tenía una muy pobre opinión de Bolívar, y Bolívar no puede tener opinión de Marx porque Marx no era nada. Era un muchacho, ¿no? Bueno, a ver. Bolívar entonces no es esto, y Bolívar tampoco es de ninguna manera un ser bondadoso, portentoso, deificante, ¿no? Una especie de Dios que tiene una respuesta para todo. Bolívar no era alto, porque siempre nos pone la estatua de Bolívar, ¿no? Que Bolívar era alto y no, Bolívar no era alto. Bolívar no era esta suerte de emblema superior de hombre, esta suerte de Übermensch que nos han pretendido señalar, esta suerte de superhombre. Bolívar no era eso. Bolívar era sencillamente un hombre que se dedicó a ser militar, ¿no? Particularmente, y que llevó adelante un periplo vital que fundamentalmente era romper el imperio español. Ahora, ¿por qué Bolívar hace eso? Antes de decir por qué Bolívar hace eso, quisiera introducirme un poco más en lo que te comentaba este Bolívar debe morir. Una vez que Bolívar fallece en el año 1830, el nombre de Bolívar y la figura de Bolívar se utiliza para poder, en buena medida, sobre todo en el norte de Sudamérica, en los países del norte de Sudamérica, Venezuela y Colombia, para poder justificar cualquier tipo de movimiento político. O sea, tú tomas palabras y frases aisladas de Bolívar, entonces Bolívar, si te sirve de izquierda, pues lo tomas de izquierda. Si te sirve Bolívar anti-yanqui, Bolívar anti-yanqui. Si te sirve Bolívar conservador, Bolívar conservador. Si te sirve militarista, Bolívar militarista. Si te sirve Bolívar campeón popular, campeón popular. O sea, al final se desvirtúa totalmente el personaje. Y esto no nos ayuda en lo absoluto, porque si no sabes tu historia, obviamente, entonces estás totalmente alienado, estás viviendo pensando, o como decimos en Venezuela, en pajaritos preñados. Entonces, eso no es Bolívar. ¿Quién era Bolívar? Bolívar, por narrar brevemente su historia, porque yo podría sentarme aquí 5 horas a hablar contigo de Simón Bolívar. Bolívar era un hombre que venía de una élite importante. Criolla. Sí, claro, Bolívar no es un optimate, perdón, Bolívar no es un pobrecito, lo quieren poner como un campeón popular. Bolívar no es un sambo, Bolívar no es un pardo. Y te voy a hacer una pregunta. También se tiene, perdona, es una pregunta que viene al cuento. Sí. Bolívar tampoco inició su lucha por defender a los indígenas, porque también se te ha olvidado decir que también si nos sirve Bolívar para los indigenistas, también se utiliza como figura. Ese es el mayor despropósito que hay. Por eso me parece muy grave. El caso es que los indígenas, la gran mayoría de ellos durante toda la guerra de secesión que llevamos hoy en día, guerra de independencia, fueron monárquicos.
porque los republicanos planteaban quitarle todas las tierras, y quitarle todos los títulos, y quitarle todos los privilegios que tenían. Y obviamente ellos no iban a ser tontos. De hecho, de esto nunca se habla. Pero cuando en la batalla de Carabobo, que realmente se desarrolló en el Cerro de la Mona el 24 de junio del año 1821, Bolívar derrota al bando realista. Los que cubren la retirada de los realistas son indígenas flecheros. O sea, esto tú no lo puedes poner en una película, porque obviamente si se supone que Bolívar es el santo y que este quiere salvar a los santos indígenas, ¿cómo es que los indígenas están protegiendo a los malvados que se supone que están en contra de ellos? Pues no, pues ellos eran realistas, eran profundamente creyentes. No solamente del catolicismo, porque lo que pasa con los indígenas es que los indígenas, la gran mayoría de ellos se vuelven católicos, se vuelven creyentes y se vuelven monárquicos. Eso es lo que pasa, ¿no? En el momento de integración de los indígenas al mundo hispano. Bueno, Bolívar entonces viene de una élite a tal punto que es un antepasado de Simón Bolívar, el que obtiene de su majestad, don Felipe II, el escudo de armas de la gran ciudad Santiago de León de Caracas. Es entonces un antepasado de Bolívar que llega a Simón de Bolívar el Viejo, Simón de Bolívar el Mozo, llegan a territorio hoy en día venezolano, ¿no? Y de hecho él estaba emparentado en buena medida con familias bastante nobles, lo que hace que usualmente los que llaman los blancos criollos, en Venezuela se les llaman los mantuanos, ¿no? Ellos entablan matrimonios constantemente entre sí, y Bolívar era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Blanco y Ponte, familias poderosísimas. O sea, no estoy hablando a ti de familias, bueno, que tenían un dinerito, hicieron un emprendimiento, no, son familias poderosas, emparentadas con nobles, emparentadas con personas que tenían condados, que tenían marquesados. O sea, esto es lo que hace Bolívar. De hecho, Bolívar se casa con esta muchacha, María Teresa del Toro y Alaiza, que estaba emparentada con el Marqués del Toro, y Bolívar también está emparentado con el Marqués del Toro. O sea, en un punto, porque te dicen que allí que eran unas colonias, en un punto, Caracas estaba llena de condes y estaba llena de marqueses. Me dirás a mí, no, o sea, ¿qué clase de colonia es esa que tú vas a ver marqueses y condes viviendo allí, habitando allí, desarrollándola, ¿no? Y viendo el claustro universitario, y viendo los hospitales, y viendo las obras públicas, viendo el coliseo que se había hecho. O sea, todas esas maravillas, tú dirás, bueno, pero ¿qué clase de colonia es esa? ¿Qué colonia más extraña, no? Bueno, Bolívar es hijo de Juan Vicente Bolívar y Ponte y su madre María Teresa de la Concepción, María de la Concepción Palacios y Blanco, ¿no? Es un joven que hay que entender al personaje para poder de algún modo interpretar las cosas que ocurren. Porque Bolívar es un niño que pierde a su padre a muy poca edad. Si ahora mismo recuerdo bien, no tengo los números a la mano, Bolívar pierde a su padre cuando tiene 2 o 3 años, es decir, carece de figura paterna por lo menos directa, y su madre la pierde un poco más. Tendrá 7, 8 años Bolívar cuando pierde a su madre, ¿no? A su tío, don Feliciano Palacios, que era un hombre también de mucho abolengo, era su padrino, lo pierde al año siguiente el de la madre. Entonces Bolívar es un hombre que se cría con una escasez, con una carencia de cariño importante. Y además lo cría su tío Palacios, con el cual no tenía ningún tipo de buena relación, lo detestaba. Luego este muchacho tiene carencias importantes allí, ¿eh? Ahora, alguno me dirá, bueno, profesor, pero usted está diciendo ahora que Bolívar era una especie de psicópata. Yo estoy narrándoles lo que ocurrió. O sea, si usted puede entender que un niño que se críe sin papá, sin mamá y sin gente que lo quiere, y se cría en un ambiente donde nada más hay dinero, o sea, usted más o menos puede comprender cómo puede sentirse él, ¿no? Ahora, no estoy yo, porque esto a veces me atacan a mí los bolivarianos, los bolivaristas, como quieran llamarse. Está hablando mal de Bolívar, estoy hablando de él. O sea, yo tampoco podría decir que Bolívar era como básicamente dice Marx, que hay muchos bolivarianos marxistas. Marx decía que Bolívar era un inútil, era un incapaz, y era un hombre malévolo, torpe, frívolo. Bueno, léanse el Bolívar de Marx, háganse ese favor. Mira, Bolívar tonto no sería cuando logró lo que logró, ¿no? Ahora, yo lo que sí no diría es que Bolívar fuera el mejor de los militares. Revisen también sus campañas militares, por Dios, revísenlas también. Pero para seguir un poco más adelante con Bolívar, entonces, vamos a darnos cuenta nosotros que él entra a formar parte del batallón de milicias de blancos,
del estado Aragua, bueno, lo que hoy en día es el estado Aragua, ¿no? Y bueno, él pasa así su infancia, es formado en unas primeras letras por parte de este señor llamado Simón Rodríguez, Samuel Robinson, que se ve envuelto en algunos movimientos levantiscos. Eso sí, siempre hay movimientos levantiscos, siempre hay uno que otro radical, ¿no? Que te quiere hacer un movimiento secesionista. Ahora, decir que toda la sociedad, ni siquiera la mayoría, era secesionista, para nada. Esa gente era española. Tú te imaginarás en la época que de pronto llegara alguien a decirle, vamos a hacer a partir de ahora una república de Venezuela. ¿Pero qué estás hablando? Yo soy español. Yo soy súbdito de la corona y además soy católico, o sea, yo creo en la iglesia, o sea, ahora, el componente de súbdito no es un componente como pretende señalar que es una especie como de cuestión de la Edad Media, no, son categorías, son Como títulos ciudadano a día de hoy. claro, Sí. totalmente, ¿no? Eso no tiene nada que ver con lo que nos quieren plantear. Bueno, Bolívar, de hecho, es muy interesante porque también se escapa de la casa de Simón Rodríguez cuando es joven, en general es un muchacho problemático. Pasa a lo que viene a ser este batallón de milicias sin pena ni gloria, y de hecho él viaja un poco siendo joven. A Bolívar tú lo vas a encontrar llegando a lo que era el Virreinato de la Nueva España, México, y vas a terminar viéndolo como él va a llegar incluso a España, lo que es la península ibérica. Aquí se meten unos problemas porque parece que tiene unas joyas, entonces como que le dice que no las puede usar, tiene un uniforme que no se conoce, vamos. Y es aquí, cuando Simón Bolívar, vamos a verlo nosotros, que siendo un muchacho, siendo un mozo, va a terminar casándose entonces con esa muchacha de la que él se enamora, que es María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. Bolívar, en estos 18 años aproximadamente que tenía, él no está pensando en ser libertador ni nada de eso. Este es un hombre que tiene unas grandes carencias afectivas muy, muy notables en su momento. Y que bueno, él quería estar con su esposa, y él mismo lo dice posteriormente, si ahora mismo recuerdo lo dice Luis Perú de la Croix, él pensaba era ser alcalde de San Mateo y tener sus tierras y ser un terrateniente. Pero como a Bolívar le pasaban esta clase de cosas, ¿no? No le dura ni un año la muchacha cuando se la lleva a territorio venezolano, muere de fiebre amarilla. Entonces, claro, este muchacho que ha tenido todas estas pérdidas a lo largo de su vida, ahora también pierde a su esposa. Y es allí cuando, profundamente deprimido, Simón Bolívar vuelve a Europa y particularmente va a Francia. Se encuentra con una especie de prima lejana por parte de los Aristilleta llamada Fanny Duvila, que era una muchacha que estaba bien casada con una persona de bastante dinero y que le muestra a Bolívar cosas que no tenía ni la más remota idea. Le muestra las cosas buenas y las cosas malas de la noche parisina. Bolívar se vuelve una especie como de figura importante. De esto nunca se habla, porque está acostumbrado a la figura del libertador, montar en su caballo. Antes de eso, el hombre llevaba incluso un sombrero que le llaman, ahora no recuerdo cómo le decían, pero el sombrero Bolívar, ¿no? Y Bolívar era el que se iba de farra. Bueno, no vamos a morir todos, nos gastamos el dinero. Este es Bolívar. Y es allí cuando entonces él entra en contacto, se encuentra con Simón Rodríguez, su antiguo maestro, y este le mete todas estas ideas que ya le había esbozado, ¿no?, en la cabeza, y Bolívar vuelve Ideas, perdona, ideas revolucionarias. más relacionadas con la masonería, puede ser. Mira, se supone que Bolívar se hizo masón por la época. Ahora este es un tema interesante, porque un Bolívar que se hace masón en la época, ya por allá, a finales de su vida, va a establecer en la República de Colombia, la Grande, una ley que prohíbe esta clase de sectas, ¿no?, de movimientos, y particularmente persigue a los masones, Bolívar. Es muy... Nunca se dice, Sí. ¿no? O sea, Bolívar era el principal enemigo de los masones en esa etapa. Entonces aquí se hace masón. Si hacemos caso a lo que dice Luis Perú de la Croix, decán de Bolívar, que escribe el diario de Bucaramanga, es una suerte de anotaciones que él hace de su diario cuando fue decán de Bolívar. Él dice que Bolívar le señaló, mira, que se metió a masón para ver cómo era la cosa. Que él vio que los masones, entre ellos, hacían algunas obras buenas, y a él al final le pareció algo un poco ridículo, ¿no? Que eran una gente que se hacía unas muecas y se saludaba de una manera, pero Bolívar no parece. Tú fíjate lo engañados que estamos, amigos.
Y lo engañados que no estaremos en más cosas. Seguro estoy. Madre mía. Lo que nos gusta el relato a los españoles, a los hispanos. Relato. Es netamente masón. Yo se lo dijo un gran amigo, Alberto Gil Ibáñez, es que no se lo creía. Yo, mira, que mira la ley que puso Bolívar en contra de los masones. Y de hecho los masones son parte de sus enemigos fundamentales de Bolívar al final de su vida. Pero no nos adelantemos tanto. En los próximos minutos voy a procurar esbozarte o reducirte un poco lo que ocurre con Simón Bolívar. Ya sabemos de dónde surge, ¿no? Bolívar vuelve a territorio venezolano, poco o nada, termina formando realmente parte de los movimientos de la época, hasta que en el año 1811 logra ir a Inglaterra. Y Inglaterra se consigue con un hombre que no tenía prácticamente nada que ver con él, que es Francisco de Miranda. Él va acompañado de un joven Andrés Bello y de Luis López Méndez. Y a ver, Francisco de Miranda había nacido en el año 1750. Bolívar había nacido en el año 1783. Es decir, Miranda era 33 años mayor que Simón Bolívar, ¿no? Esto yo creo que es algo interesante de observar para darnos cuenta que Bolívar y Miranda al final no hacen en lo absoluto buenas migas. Como el devenir del tiempo, para ahondar un poco, pero también resumir en tan poco tiempo la vida de Bolívar, cuando se hace la primera República de Venezuela en el año 1811, que termina cayendo en el año 1812, Bolívar está peleado con Miranda. Y de hecho, Bolívar pretende fusilar a Francisco de Miranda, son cosas que tampoco se dicen en la historia, cuando Miranda capitula frente a Domingo de Monteverde. Ahora, Bolívar va a terminar yendo a la Nueva Granada, lo que hoy en día es Colombia, y va a volver en la campaña admirable en el año 1813, derrotando a Domingo de Monteverde. No son batallas propiamente dichas, son sitios, escaramuzas. Bolívar aplica la guerra relámpago, o sea, pum, 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 y así es como él termina llegando, ¿no? Y es allí cuando le terminan aclamando como libertador las élites que le conocen. Porque es que, de nuevo, vamos a quitarle de una vez el hálito divino al Señor. O sea, ellos componían para que no fuera libertador. No era aclamado por el pueblo era español y era realista. O sea, el pueblo tenía miedo. ¿Qué va a estar el pueblo aclamando a un señor que se dice que pasó? Se puede afirmar que la guerra de secesión, la guerra de independencia americana, fue una guerra entre las élites criollas por el poder. Propiciadas por las élites criollas, ¿no? Que sencillamente financiadas por los británicos y franceses, enemigos de España. Lo que pasa es que sobre todo por los británicos. Mira, los británicos, como siempre, hacen grandes negocios, Jota. Esto te va a dar muchas gracias. Cuando los norteamericanos hicieron su guerra de independencia, que sí fue una guerra de independencia porque eran unas viles colonias de los ingleses, ellos recibieron primero el reconocimiento como estados independientes de franceses y españoles, y luego una cantidad de tropas y de armas que les costaron dinero a franceses y españoles, y se establecieron entonces como una república derrotando a Inglaterra. Inglaterra, cuando apoya los movimientos secesionistas de España, le presta dinero a través de sus casas comerciales a los independentistas secesionistas para que contraten a un montón de gente que tenían desempleada, que eran los veteranos de las guerras napoleónicas. Entonces, los ingleses les prestan dinero a los libertadores independentistas secesionistas para que contraten a la gente que ellos tienen desempleada, que solamente después de tantos años de guerra napoleónica solo saben matar. Y además para que les compren armas. Un negocio redondo. Porque entonces lo que va a pasar cuando se armen estas nuevas repúblicas también. Eso, cuando se armen estas nuevas repúblicas, todas se arman con una gran deuda frente a los comerciantes británicos. Deuda que todavía no hemos terminado de pagar, tengo entendido. O sea, deuda que nunca nos hemos repuesto de la gran catástrofe que supuso la desintegración del imperio. Te digo, por lo menos el caso de Venezuela, Juan Vicente Gómez terminó de pagar la deuda gracias al petróleo en el año 1930. 100 años después de la muerte de Bolívar. Pero por supuesto que han salido intereses sobre intereses en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es una cuestión lamentable y bárbara, ¿no? Y por supuesto que también los británicos comenzaron a picar pedazos de los territorios del mundo hispano. A Venezuela le quitaron el Esequibo
a Argentina, le quitaron las Malvinas, o sea, punto por punto, y además le hicieron firmar tratados de libre comercio que los favorecieran a ellos. O sea, realmente estas independencias lograron esto. La Pero, hegemonía británica, claro, no, que no tenían hasta entonces. pero ni de cerca, ni de cerca. O sea, fueron muy hábiles a la hora de reventar desde dentro el Imperio Español, porque fue la única manera en la que empezó la hegemonía. A partir del siglo XIX empieza la hegemonía británica. En América sí. Sí, pero yo te digo algo, siguiendo un poco con la figura de Simón Bolívar, cuando Bolívar en el año 1814, esto que voy a decir es terrible, pero yo recuerdo que yo cuando era niño en el colegio, los maestros nos hacían aprendernos esta frase, ¿no? De Bolívar. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun cuando seáis indiferentes y no obráis activamente a favor de la causa republicana. Es decir, no me importa. Si usted no apoya lo que yo estoy diciendo, lo mato. Entonces, cuando Bolívar instaura el decreto de guerra a muerte en el año 1814, y por esa época recibe cartas de gente incluso más radical que él, como el caso de Antonio Nicolás Briceño, el llamado Diablo Briceño, que tú sabes con qué escribían las cartas, con sangre de español en lugar de tinta. Y claro, ellos comienzan a hablar de los españoles como los que viven en la península ibérica, y a los canarios los tenían como algo diferente, pero los dos los detestaban, ¿no? Entonces, este movimiento espantoso lo que va a hacer que sea una guerra de exterminio en la cual una Capitanía General de Venezuela, que en el año 1810 contaría con aproximadamente 1 millón de habitantes, en el año 1830 tiene 750.000 quizás. Bolívar le manda cartas a sus tíos. Esteban Palacios, cuando se da cuenta que está vivo, diciéndole exactamente el destrozo de la guerra, ¿no? Y entonces nos vamos a dar cuenta nosotros que Bolívar, que no es particularmente el general más famoso por sus triunfos hasta el año 1817, al recibir lo que viene a ser el reconocimiento de Manuel Carlos Piar en Guayana, allí va a establecer su base republicana, y en el año 1819 va a establecer la fundación de la República de Colombia. Esto es importante porque lo que hoy en día se llama Colombia nunca se llamó Colombia, se llamaba Nueva Granada. Era una especie de deseo colocarle a estas tierras Colombia por Cristóforo Columbus, ¿no? Por Cristóbal Colón, porque decían que no había, haberle puesto América había sido el error de un cartógrafo alemán. Realmente que había llegado primero era Colón, había que rendirle honor a él. Entonces, claro, Colombia se crea o nace en Venezuela, llamándose Colombia, y va a terminar uniendo, gracias a los triunfos en la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá del año 19, se va a unir lo que se llama la República de Colombia, ¿no? Cuando en el año 21, sobre todo, termine triunfando la causa secesionista en territorio venezolano. Luego también tendrá una parte de la audiencia de Quito, etc. Bolívar aquí llega a otro nivel. Llega al nivel en el cual es bastante poderoso, ¿no? Y entonces quiere sojuzgar e imponer su voluntad en una suerte de derrota total al resto de países que también están por el movimiento de secesión. Esa es la razón por la cual se reúne con José de San Martín y no se termina llevando bien con José de San Martín, Simón Bolívar, en la famosa entrevista de Guayaquil. Y después, con el paso del tiempo, Bolívar va a terminar incluso siendo dictador del Perú, entre otras cosas, ¿no? Pero de nuevo te digo, esta fue una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando yo realizaba estos estudios. Particularmente esto me pasó cuando realicé el doctorado en historia. Cuando yo revisaba, ¿no? Buscando las nuevas leyes que habían sido dictadas, pues las nuevas leyes no eran más que copias o calcos, y muchas veces ni siquiera copias de calcos, sino remisiones a las leyes españolas existentes. Es decir, allí lo único que se hizo fue romper con el rey. Y Bolívar se da cuenta que hay un problema, porque como todos éramos España, el rey de España era este tipo de rey que se metía en los problemas que había entre las personas. Entonces, claro, usualmente lo hacía para darle la razón a los desvalidos, a los débiles frente a los fuertes. Y de hecho, yo tengo un libro publicado al respecto y planeo publicar pronto más libros en los cuales tú te das cuenta que el rey está defendiendo a través de su real audiencia a los débiles frente a los poderosos, a los optimates, de donde viene Bolívar, ¿no? Los criollos. Entonces Bolívar considera que la única manera en la cual se puede establecer realmente una república fuerte es lo que llama el profesor Germán Carrera Damas, metiendo al rey en la república. Bolívar redacta una constitución en vida.
Cuando a mí me vendían, me dicen, no, que Bolívar era mira, esta figura deificada de Bolívar, ¿no? No, Bolívar era bueno, quería dejar el poder. Bolívar redacta la constitución de un país que Antonio José de Sucre crea, que es el Alto Perú, que es una de las razones por las cuales en Perú están enfadados con Bolívar, porque No el lo Alto quieren Perú nada los peruanos. se cinde y le pone República de Bolívar, que luego pasa a llamarse Bolivia. Entonces le dice, señor libertador, usted que es todopoderoso y tan bueno, y tan inteligente y tan sabio, redáctenos la constitución, ¿no? Bolívar, que no había estudiado nunca derecho, redacta una constitución, la constitución de Bolivia, en la cual establece unos manjares. La presidencia es vitalicia y hereditaria. Y en O sea, general, O sea, que el antimonárquico se quiso autoproclamar rey. y Perú de la Croix y si Robert Kerr Potter en los apuntes de un diplomático británico dicen que Bolívar les dijo a ellos, esta constitución es una maravilla, lo he resuelto, es una monarquía sin corona. Cuidado, ¿eh? Un presidente vitalicio y hereditario cuando la figura del presidente establecida en esa época por Washington era una figura temporal. Entonces, ¿qué clase de presidente es este? Que es un presidente vitalicio y hereditario y además tiene todos estos poderes y como él dice en el discurso de Angostura, y también lo va a decir, eso en el discurso de Angostura del 19, pero como lo va a decir también en esta época en Perú, el presidente es el sol. Así como el sol es el que está... Rey Sol, Luis XIV, absolutista. Claro, ¿no? Entonces tú te das cuenta, pero ya va, o sea, ¿qué ocurre? En Venezuela, en territorio venezolano comienzan a decir, nosotros no acogimos la separación, dejando a Fernando VII para acoger a ningún Simón I. Cuidado, usted tengo un libro interesantísimo que se llama El patriotismo ilustrado de Elena Plaza, en el cual ella trae una serie de documentos de la época y los venezolanos estaban enfadadísimos, porque claro, habían establecido esta guerra en buena medida, terrible guerra. La guerra se comía todos los recursos, habían perdido un montón de gente, no tenían industria, pasaban hambre y Bolívar seguía con la guerra, y seguía con la guerra, y seguía con la guerra. Y al final, querido J, tendremos entonces nosotros que Bolívar, en el año 1828, con tantísimos problemas, se arman guerras, entre otras cosas. Guerras civiles ya entre las patrias La independizadas. gente no lo sabe, pero hay una guerra entre la República del Perú y la República de Colombia. La Colombia la Grande, lo que hoy en día llamamos la Gran Colombia, ¿no? Eso no lo saben, pero eso ya pasa. Bolívar, entonces lo vamos a observar nosotros, que quiere a su vez que se dicte otra constitución. Y hace la convención de Ocaña en el año 1828 para que se dicte una nueva constitución. Que él quiere que se solucionen los problemas, quiere su postura cesarista, ¿no? Cuando la constitución, cuando se da cuenta que la convención constituyente no va a funcionar, entonces Bolívar la disuelve y se nombra dictador. Cuidado. El libertador. El libertador. Y claro, te imaginarás aquí que Bolívar era un hombre repudiado en esa época. Esto se puede conseguir en documentos de la época, pero yo muchas veces recomiendo para la gente que le gusta más la historia novelada que lean El general en su laberinto de Gabriel García Márquez y vean, porque es que García Márquez lo traslada también, cómo se tenía Bolívar en la época, ¿no? Y al final, entonces, este Bolívar va a terminar recibiendo que en el año 1830 Venezuela se termina estableciendo el Estado de Venezuela, el planteamiento de unidad de Bolívar. Tendremos entonces también que Antonio José de Sucre lo matan en el año 1830, el mejor amigo de Bolívar, y Bolívar entra en una profunda depresión. Y es así como veremos nosotros que Bolívar le va a pedir al Congreso de Colombia que le dé un pasaporte para irse a Europa a morir exiliado. Luego de todo lo que había pasado, de todo lo que había hecho, el tío pide un pasaporte para irse, ¿no? Y con esto yo quiero, no puedo dejar de leerte esto, porque es que cuando yo le leo esta carta a la gente ¿Tienes se ahí queda... tú? Vale. Te voy a Vas leer a leer algo. una carta de Bolívar. Te voy a leer una carta de Bolívar. Una carta que Bolívar le responde a Juan José Flores en el año 1830. Bolívar, pocos meses antes de morir, le responde a Juan José Flores, que había nacido en territorio venezolano. Bolívar le responde a él sobre lo que le preguntaba, ¿no? Que fundamentalmente era una carta en torno al gobierno, cómo debía hacerse el gobierno. Curiosamente, el primer presidente de Ecuador entonces fue venezolano, fue Juan José Flores, ¿no? A ver.
¿Te imaginas la vuelta a la rutina a precios de Black Friday? Pues ya está aquí el Black to School de MediaMarkt. Adelántate ya con las mejores ofertas en la mejor tecnología y en todo lo que te puedas imaginar. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. ¿Qué dice Bolívar? Ya te va a encantar. Primero, la América es ingobernable para nosotros. Segundo, el que sirve una revolución hará en el mar. Tercero, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Cuarto, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas. Quinto, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán en conquistarnos. Sexto, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Esta carta se le envía Simón Bolívar a Juan José Flores diciéndole esto el 9 de noviembre del año 1830 en Barranquilla. Y Bolívar fallece el 17 de diciembre del año 1830 en Santa Marta, Colombia. La muerte lo cogió en el camino en el cual iba a venir a morir a Europa exiliado, probablemente a Inglaterra como hizo José de San Martín. Ese es Simón Bolívar. Una figura histórica que por supuesto tiene muchos bemoles. Yo creo que cuando uno va a analizar a personas que han sido independientemente de líderes políticos, pero cuando han tenido tanta sangre en sus manos, tienen que ser ponderados, ¿no? Bastante bien ponderados, tienen que ser bien revisados. Y tú lo que ves hoy en día es que de Bolívar se oculta todas estas cosas y se tiene entonces como una especie de Dios tutelar todopoderoso y todo bondadoso y nada más alejado de la verdad. En torno a ello es por lo que yo creo, lo que yo siempre digo, lo que yo decía en este ensayo que te voy a pasar. Por estas razones, queridos amigos, ese Bolívar deificado que se han inventado, que a ustedes les han vendido, debe morir. Bolívar debe morir para que por fin los estados hispanoamericanos comiencen a ver realmente su historia, a Bolívar lo vean como un personaje histórico más, con sus luces y con sus sombras, y puedan por fin acercarse a lo que son, porque no queremos volver otra vez a ser un imperio, porque no estamos en la etapa en la cual el imperio español existía, no es el siglo XVI, y tú no puedes volver a la historia, al pasado no puedes volver. Lo que sí puede, por supuesto, establecer son mecanismos de integración importantes que te permitan aliarte con tus aliados naturales, con tus hermanos, y puedes establecer un bloque tan importante en el mundo como es el bloque anglosajón, por lo menos. ¿Por qué no podemos hacer nosotros eso? ¿Por qué pelearnos entre nosotros? ¿Por qué seguir llevándole los cafés a los poderosos? Creo que ya basta. Pues, César. Pues amigo, eso es porque el socialismo ha ganado. Y el socialismo no quiere unión. El socialismo solo mira para sí mismo. Entonces, como está el socialismo en medio mundo, ahora parece que está empezando a salir la derecha a ver si se arregla algo, pero vamos. Tal y como está la derecha también son un poco... Los encanta robar a todos, macho. En fin. Porque lo que hacen no tiene repercusiones, no es por otra cosa. Ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Me ha encantado todo el conocimiento que has demostrado. Vale. Y seguramente tenemos que tener una charla acerca de otros muchos temas que seguro que puedes aportar muchísimo conocimiento e información. Si quieres decirle algo a la audiencia... Pues yo solamente podría decirles lo mismo. Estamos viviendo una etapa en la historia de la humanidad en la cual el conocimiento viaja a una velocidad inmediata. Esto hace, queridos amigos, que todo aquello que se nos presenta siempre se nos muestre de una o dos posturas. Usted dude, usted cuestione, usted sobre todo razone y sobre todo piense. Y cuando tenga usted algo que usted pueda proyectar y cuando usted le pregunten acerca de qué podemos hacer, por tercera vez la menciono en la famosa frase, bueno, que yo pretendo hacer famosa, del maestro Acosta: lo único que tenemos que hacer para que las ideas, el pensamiento y lo que queremos proyectar pueda existir es enseñando lo que se entienda, enseñando lo bueno, enseñando lo útil, enseñando a todos, y eso es todo. Estoy seguro que si Cecilio Acosta viviera ahora mismo, tendría Twitter, tendría un canal de YouTube,
que a lo mejor se llamaría Enseñando la Historia con Cecilia Costa. Gracias, querido Jota, y gracias a tu equipo que nos han colaborado en la realización de este espacio, y gracias a las personas que te siguen, que de verdad espero que de alguna manera puedan servirle estas palabras, que bueno, que también se unan al canal de YouTube que tenemos, y sobre todo que estén pendientes de nuestras publicaciones, porque pronto estaremos publicando un libro de entre los temas que te he traído aquí. Vamos a hacer seguramente, como hemos hecho en España en los últimos 2 años, una serie de conferencias por cada rincón de España. Si me invitan también voy a Hispanoamérica, si me invitan. Me he invitado, pero no he ido todavía. Pero bueno, nos vemos pronto. Gracias, Jota. Gracias Nada, por la muchísimas invitación. gracias a ti, César. Señores, ya. Bueno, muchísimas gracias a los dos chicos. Me encanta este podcast, da muchísima información, cosas que no tenía ni puñetera idea. Me gusta aprender y descubrir cosas. Espero que a vosotros también os guste. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, dar un like, comentar, que me hacéis un gran favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.